Andrés, ¿por qué el Padre Pío llama tanto la atención y genera tanta atención, digo, de creyentes y de no creyentes? Esa es la pregunta del millón, amigos míos, porque la verdad es que incluso aquellos que no son recalcitrantes con la fe católica reconocen, se cuadran frente al Padre Pío como uno de los indesmentibles e irrepetibles hombres más santos que ha cruzado la historia de la humanidad. Mira. Fíjense que la gran mayoría lo ubica por sus estigmas, vale decir, de uno de los tantos santos como San Francisco de Asís, que en su gloria, en su majestuosidad, al contactarse con lo divino, él terminaba reproduciendo las llagas de Cristo al ser crucificado. Mira. Sin embargo, atención, amigos míos, para todos los fieles. Este hombre que murió en el año 1968, hoy día vamos a revelar otra cantidad aún más impresionante de los enormes prodigios y, digámoslo derechamente, milagros que este santo podía efectuar. Y también atención, porque el Vaticano ha anunciado que para el mes de octubre y durante todo un año van a exhibir el cadáver del Padre Pío al mundo entero. Y además, uno dicen, pero qué terrible, claro. ¿Cómo? Pero ojo, ahí lo están viendo. No ha sido embalsamado, no ha sido alterado. Se ha conservado de manera increíble. Exactamente, uno de los grandes misterios, uno de los pocos santos cuyo cuerpo, a más de 46 años de fallecido, permanece completamente incorrupto. Eso es impresionante. ¿Por qué podrá ser? ¿Por la manera en que lo han mantenido? ¿Hay algún químico? ¿Hay alguna especie de, qué sé yo, un lugar sin oxígeno? Para nada, amigos míos. Fíjense que esto fue descubierto cuando, luego de pasar la semana y luego de haberle entregado santa sepultura, se necesitaba hacer algunos cambios en su ropaje para cierta estructura, ¿cierto?, de colocarlo en la jerarquía que le correspondía de todos los otros santos que correspondían a la Iglesia Católica. Sin embargo, al destapar el ataúd donde yacía, se dieron cuenta que este hombre no tenía mácula alguna. Parecía como si hubiese sido enterrado ayer. Y cuando estamos a casi 50 años de su fallecimiento, lo que estamos viendo no es una reproducción en cera, es exactamente un hombre que hace casi medio siglo murió y que dado su nivel... No, es impresionante. Ahora, ojo, debo adelantar algo. Aquí la Iglesia no metió mano. Aquí no nos están tratando de meter el dedo en la boca ni pasar gato por liebre. Claro. Porque incluso, como ya veremos, este hombre tuvo choque con la Iglesia Católica donde no querían nombrarlo santo, donde no querían que los demás supiesen de la gran cantidad de milagros que hacía, porque a veces podía llegar a competir con el propio Jesús. Mira. Entonces, en algunos momentos lo apartaron de la Iglesia. Sin embargo, hoy día, que es reconocido, ¿cierto?, gracias a Juan Pablo II, como un santo legítimo en la Iglesia Católica, la verdad es que hoy día se vanaglorian de mostrarlo como este cuerpo que jamás ha sido alterado y, como les decía, prueba de ello, que en algún momento tuvo contra las cuerdas a la mismísima Iglesia Católica. ¿Quién fue este hombre? Francesco Forgione, que nació en el año 1887. Dicen que de muy jovencito él vio a la Virgen María, de una salud muy frágil, pero con un nivel de espiritualidad claramente que superaba a cualquiera de los de su época. Finalmente, cuando tenía 27 años, a la 1910, decide entrar a la fraternidad de los capuchinos, se convierte en cura y de ahí inmediatamente comienza a llamar la atención no solo por su poderío en la fe del resto de sus colegas, sino también por la cantidad de prodigios y milagros que lograba hacer. O sea, fue desde jovencito que ya comenzaba a destacarse por sobre el resto. No es que una vez muerto el Padre Pío comenzó a hacer milagros. Tiene toda la razón, amigo mío. Entiéndeme que este hombre, en más de una ocasión, y siendo muy pequeño y antes de entrar a la iglesia, él decía que la Virgen María venía a hablarle. Y obviamente algunos decían exceso de fe, un niño, digamos, que está delirando, como tantos otros que son agradecidos, digamos, de la divinidad, o que quieren participar desde el delirio, las fantasías de su niñez. Estaban inventando toda esta historia cuando finalmente logró probarlo a través de un montón de prodigios que todo lo que a él le ocurría parecía estar tocado por el mismísimo Dios. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Dame un segundo, que me llama la atención, May, perdón, que los no creyentes también lo respetan un montón. Sí. Yo quiero saber si aquí hay algún no creyente que crea en el Padre Pío y en su vida. Yo, que obviamente, yo creo en Dios, creo en las enseñanzas de Jesús. No estoy casi para nada, prácticamente en ningún punto con la Iglesia Católica. Y sin embargo, yo, a este señor, yo, compadre, yo me cuadro. Este sí que sí. Yo me saco el sombrero. Este es un hombre, este es un taita de verdad. No, claro. Este es un santo indudable, amigos míos, por lo que dice, por lo que hace, por lo que es capaz de hacer más allá de los bordes de la naturaleza humana. Bien. Es que yo tampoco soy creyente, también creo en Dios y a mí me impresiona la historia del Padre Pío, porque además hay muchos testimonios que hablan de cuando él era chico, 3 años, jamás dio un problema, jamás hizo una pataleta, jamás tuvo un berrinche, jamás fue como en contra de...
fue como un niño así... Calmo de alma, impresionante. Desde siempre. No así Jesús, como se ha dicho en algún momento. Por supuesto, que digamos, quiero también lo que acabas de decir, porque incluso aquel que se hace llamar hijo del hombre, como se le conoce también, Cordero de Dios, hijo del mismísimo, la verdad es que todos en su transición de niñez eran como cualquier niño natural. Claro. Exceso de energía, tratando de aprender a través de sus errores. Sin embargo, el Padre Pío, desde muy pequeño, como dice Alison, era una mente y un corazón completamente templado. Sí. Era casi un regalo del cielo hacia los hombres. De hecho, fue considerado el mejor doctor durante la Primera Guerra Mundial, donde él dio servicio, porque es un hombre académico. Claro. Era no solo hombre, ¿cómo decirlo?, un tipo campechano que era amante de Dios, sino que en estricto rigor, finalmente era un hombre instruido. De ahí que en algún momento tuvo cierta pelea con los jesuitas, Claro. que son, a mi entender, los más grandes estudiosos y grandes y tremendos bibliotecarios de la Iglesia Católica. Claro. Salfa, pero también es un hombre que lo pasó muy mal debido a, no estos milagros, pero esta como magia que él tenía, porque el diablo al parecer lo visitaba muy seguido. Oh, qué notable, amiga mía. Yo me acuerdo haber visto como películas del Padre Pío y él lo pasó muy mal, o sea, él luchaba con el diablo en su propia habitación y ahí cuando él después sangraba y un hombre que lo pasó muy mal. Absolutamente, mi amigo, no se equivoca en lo más mínimo. Este hombre entraba en muchos estados de contrición. El hombre meditaba, tal como te dice, calmo de espíritu, calmo de mente. A veces se separaba del resto para entrar en esta conjunción con la divinidad y simplemente para mantener ese estado. Es en ese momento donde él comentaba, como tantos otros santos, que en pleno estado de purgación del alma llegaban demonios, perdón que lo diga, pero literalmente es así, a pegarle cachamales, a mostrarle mujeres desnudas, finalmente a llevarlo todo tipo de tentaciones que sabían que no iba a caer en eso, pero la idea era al menos distraerlo, cosa en donde todo y cada uno de los demonios, como él dejó en sus escritos, fallaron en cada uno de todos sus intentos. Sin embargo, ojo, porque durante su vida, obviamente como un padre, ¿cierto?, como un cura, comenzó a tener unas manifestaciones que le trajeron una serie de problemas. Al comienzo, esto a los 27 años, cuando decide ingresar finalmente a la orden de los capuchinos, ¿ya?, el resto de sus compañeros comienza a notar que hay una serie de diferencias en relación a ellos mismos. Decían, bueno, este hombre está quizás un poquito más que nosotros entregado a la fe. Claro. Pero poco a poco comenzaron a notar que él demostraba ciertas facultades que al principio dudaron de él. De hecho, lo criticaron. De hecho, obligaron a las altas jerarquías de la Iglesia Católica en ese momento de que fueran a reprenderlo. Porque ¿qué me dicen cuando un hombre, con todo el dolor del recuerdo congénito que esto lleva, mostraba en sus manos, en su frente, en su costado, por la lanza de Longinos, y también en los pies, los estigmas? Lo que estamos viendo, este hombre, parte de esta recreación fotográfica, ¿cierto?, que está obviamente un poquito más contrastada para no ver, pero lo que estamos viendo es una foto legítima. Atención con aquello. Este hombre, atención, mostraba con la forma perfecta de estos clavos, ¿cierto?, sobre una base que parece un rombo, que se le manifestaban en las palmas de sus manos. Insisto que esto a veces llegaba a su propia corona, ¿cierto?, como la corona de espinas que le pusieron a Jesús, como en sus pies, y también la lanza que le atravesó el costado. Este hombre sangraba profusamente por todas estas heridas y en algún momento intentaron, obviamente, de que tratar de probar. Ojo, tenía una particularidad. ¿Cuál? Que es una de las máximas pruebas de un verdadero estigmatizado. Primero, esta sangre es reconocida como real, como de él. ¿Ya? No es un truco. Exacto, no es un truco, no se pudre, no tiene infecciones. Y por otro lado, huele a flores. Mentira. Fíjense que ellos sabían cuando él estaba sangrando. Ojo, él muy modesto usaba guantes porque la gente le llamaba la atención. Decían, por favor, muéstrame el milagro. Aquellos que creían. Los otros decían, este tipo es un loco, se llegó a hacer herida. Sus propios padres lo acusaban de brujería o de hechicería. Exactamente, o que el mismo diablo estaba tratando de obrar con él para confundir al resto del clero. Sin embargo, lo que era indesmentible, sabían que él estaba entrando en estado de los estigmas porque había un hermoso olor a flores que comenzaba a llenar el recinto y que sabían que él obviamente comenzaba a manifestar. Esto era un momento de éxtasis. Algunos solamente le ocurre durante Semana Santa, durante las Pascuas. Sin embargo, él en cualquier momento donde se sintonizaba con esta fuerza especial, él comenzaba a sangrar. ¿Fueron estos mismos estigmas los que finalmente le trajeron problemas con el Vaticano? Absolutamente. Quiero decir, el padre franciscano Agosto Gemelli, que no solo era representante del Vaticano, sino también era médico, psiquiatra, dijeron, ¿saben qué? Este hombre nos está trayendo una serie de problemas.
¿Por qué? Porque este hombre hacía misa y se llenaba. A diferencia del rito de los otros que oficiaban ritos. Y qué curioso, digamos, los curas como son hombres y al fin y al cabo, y son... Despertaba celos. Despertaba celos, envidia y cuestionamientos, por supuesto. Qué curioso, ¿cuántos de nosotros alguna vez ha querido ver a Dios, ver a Jesús, o por lo menos una manifestación, y cuando lo tienen al frente, lo niegan, lo persiguen y lo culpan? ¿Cuán increíble las palabras de Jesús que dice, si yo viniera hoy día, probablemente me matarían antes de cumplir los 33 años, porque primero me tratan de loco, después me encierran, después me meten preso y después me hacen desaparecer de manera inmediata. Ni siquiera llegaría a la edad, sí, ¿cierto?, en la época en que yo nací históricamente. Sin embargo, este hombre llega a este psiquiatra que de alguna manera el Vaticano lo manda para decir, ¿qué hacemos con este tipo? Que llama demasiado la atención y no podemos hacernos cargo del tremendo fenómeno que está generando. Y el psiquiatra finalmente hace un informe y dice... No puedo explicar del todo las heridas que tiene este hombre que algunos llaman santo, pero al menos puedo decir que no son de origen sobrenatural. En buenas cuentas, aquí no es Dios hablando del cuerpo de este ser, sino sencillamente es un hecho inexplicable que finalmente no deberíamos darle mayor importancia. Ahí lo mandan a recluirse. No le permiten hacer misas. No le permiten que se junte con las personas. Aquellos que más creían en él simplemente lo separan. Y él, una vez más, tranquilo. Dice, ok, esto es. Mi contacto con Dios está completamente impoluto, por lo tanto yo sigo haciendo lo mío. Pero dependía de la Iglesia Católica. Dependía absolutamente de la Iglesia Católica. Pero no hubo reacción de la comunidad. Por supuesto, sobre todo de su grupo de amigos. Aquellos colegas, compañeros, curas, finalmente deciden elevar una solicitud al Vaticano y dicen, por favor, lo que estamos viendo acá es completamente cierto. Pedimos, por favor, y ahí está la carta que fue enviado al mismísimo Vaticano, los servicios del sacerdocio, que obviamente de alguna manera lo sacaran de la clandestinidad. Finalmente en la comunidad de Rotondo, donde este hombre oficiaba todas sus misas, finalmente ayudando a los pobres, que eso sí se lo permitían, finalmente logró volver a impartir todos los sacramentos. Y aquí viene lo complicado, amigos míos, porque la Iglesia Católica dicen, ojo, ok, a petición de aquel grupo de amigos, de aquella tremenda comunidad que está agradecido porque ven un santo. Bueno, ok, no es un santo, no es un hombre especial, pero tiene tanta fe y cariño que es un fiel representante de la enseñanza de Jesús. Ya, que haga lo que quiera. Que se ponga los guantes, eso sí, para que la gente no ande con locura viendo los estigmas y que haga. Y aquí comienza a manifestar otro superpoder que tiene este hombre. ¿Cuáles eran esos dones? Los estigmas son bravos, ¿cierto? Claro. No es nada comparado con los otros milagros que este hombre podía hacer. Nada. Nada. Esto está completamente fichado, fundamentado y nadie lo puede negar. Por eso es uno de los grandes santos. Pero Diego Salfa, ¿se los cuento? ¿Cuándo, maestro? Bilocación, levitación, entre otros tantos poderes. Juan Andrés nos los cuenta todo a la vuelta de esta pausa comercial. Ay, no. Estamos hablando del Padre Pío y la verdad es que Juan Andrés nos ha sorprendido porque el Padre Pío no solo era estigma, sino que tenía dones o habilidades que son tremendamente sorprendentes. Fue cuestionado por la Iglesia Católica en algún momento, a partir de la presión de su grupo de amigos, logran hacer que él vuelva a oficiar todo tipo de misas y ritos canónicos. Y ahí es cuando se suelta esta energía, casi como decirlo de venganza de la divinidad, me dijeran, para que vean que este hombre de verdad se le otorgará más poderes aún. El Padre Pío tenía la capacidad, como muy pocos que han sido datados y estudiados, de la bilocación. ¿Qué significa esto? La capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Solo recuerdo el caso de una profesora de francés en Lituania, que es en el año, a fines del año 1800 aproximadamente, que confirmadamente con muchos testigos, alumnos y otras personas, tenía esa capacidad del doppelganger. Pero este hombre se ponía a meditar y finalmente cuando se daba cuenta que alguien lo necesitaba y no podía ir, se despedía y materialmente iba, curaba a personas. Entendemos que él fue médico en la Primera Guerra Mundial y luego las personas que estaban al lado, ¡pum!, regresaba y le decían que estaba. No, estaba curando a una persona del pueblo al lado. 4 días después llegaba el dueño de casa a darle las gracias porque el Padre Pío hace 4 días fue allá cuando todos saben que estuvo todo el día ahí. Y físicamente. Físicamente. No como los monjes, que los brasileños. Exactamente, no, físicamente. De hecho, hasta algunos dicen que este hombre casi inventó el Reiki, porque él, al igual que Jesús, eso es lo que le molestaba a la iglesia, decía, ¿qué le duele? ¿O qué enfermedad tiene? Te coloca la mano un ratito, le dice, fe, amiga.
Listo. No tiene nada. Espérate, y si los estigmas la iglesia se los cuestionaba, esto otro ya era como... Una locura. era el cielo, o sea... locura, Una brujería ya. Ahora no pudieron hacer nada las altas jerarquías del Vaticano cuando, por ejemplo, uno de sus grandes amigos, también reconocido cura, lo cuenta de la siguiente manera. Señor director, tenemos gráfica de este padre conocido como Pedro Alberto D'Appolito en el año 1917. Vi hablar solo al padre Pío como en trance. Ya. Días después llegó de Turín un agradecimiento al Padre Superior por haber mandado a Pío a asistir a un moribundo. El Superior no había enviado a nadie, y menos a Pío, que estaba con este hombre que da fe entre tantos casos de que cuando él sentía que se le necesitaba, simplemente se quedaba quietito, entraba en trance y físicamente, siendo que no desaparecía del lugar de origen, podía estar en dos lugares a la vez. Es como decir que el espíritu podía estar en un lugar solo al mismo tiempo, entregando todos sus poderes, materializarse, pero físicamente podía duplicarse este hombre. Increíble. Como digo, no es el único caso, y en este caso de este santo fue completamente confirmado. No es nada. Este hombre, atención, como todo cura, te confesaba. Y era famoso entre todos por esto. Por eso hacían cola con esto, por eso se llenaban las misas. Le decía, ok, May, tú que vienes a confesarte, perfecto. Le dice, mire, ¿sabe qué? Rompí un plato, le tiré la cola al gato. Y usted le dice, perfecto. Pero May, ahí está, mira la gente como hacía cola para confesarse. Le dicen, pero May, ¿por qué no me has hablado que le faltaste el respeto a tu madre? Leía la mente y esperaba que tú se lo dijeras. Claro. Y si es que en caso de no ser así, finalmente él te decía, amiga mía, amigo mío, te está faltando algo y yo quiero entregarte el perdón. Quiero comentarles algo, que es solamente muy secreto del círculo Así Somos. Uno de los discípulos del Padre Pío, que dicen que muchos de ellos, al estar solo cerca y entrenados por él, podían de alguna manera heredar parte de estos poderes. Una periodista del Así Somos, este discípulo del Padre Pío, atendía en Olmué. Fíjense que a esta amiga mía, periodista, encargada de este tema particularmente, le preguntaba, ¿usted se irá a confesar? Sí. ¿Y eso que no me está contando? No. Con la cara de vergüenza, era cierto. Una prueba más de que este hombre lo hacía y que se lo entregó de alguna manera a quienes obviamente fueron entrenados por este hombre. Estigmas, bilocación, leer la mente. Ojo, esto fue menos común, pero fue confirmado por varios testigos. Levitación, el hombre podía despegarse del suelo. Claro. Como muchos otros casos, casi como si fuera... Los monjes. El hombre tenía esta capacidad de aminorar la capacidad atómica, desafiar la gravedad y entrar en este estado de éxtasis que incluso podía levitar. Existe otro compañero que también entrega su testimonio. Atención. Esta vez el padre Andrea D'Ascanio, 1935, amigo mío, dice él: vi al padre Pío caminar sobre las cabezas de las personas en la capilla. Pensé que lo había soñado y le pregunté, padre, ¿cómo logró caminar sobre las personas? Y él, con toda la naturalidad frente a todo esto, respondió, puedo asegurarte, hijo, igual que caminar en el suelo. Fíjense que, aunque ustedes crean que esto ya está un poquito ya pasado, así como ya, así como ya, espera, ya, aquí nos pasamos. Fíjense que hay unos pocos casos más donde se han podido registrar, frente a los ojos estupefactos, de científicos completamente escépticos. Esta ocasión ocurrió por lo menos en 3 oportunidades. Dos frente a sus compañeros y una con toda una misa pendiente que está así, que no podía creerlo, pero que a esa altura simplemente lo celebraban. Porque finalmente no es el Padre Pío, sino es Dios y su tremenda fe a la que todos podríamos aspirar manifestándose en él. Lo que pasa es que lo que tú, Salfa, nos describes es bien impactante, sobre todo para la época, porque si ya hoy en día uno viera que un sacerdote hace este tipo de cosas, entonces, esta cuestión, aquí hay un efecto, esto es marketing, aquí hay una cuestión publicitaria. Alguien nos quiere engañar. Yo lo encuentro sorprendente y también entiendo un poco el contexto en el cual él era prejuzgado o enjuiciado quizás. Absolutamente. Porque es muy difícil de creer todo esto. Yo, de hecho, una vez me acuerdo patente de un caso que supe del Padre Pío, de una persona que había intentado estar con el Padre Pío en la misa y no lo había logrado. Y un día caminando así como por un prado, y de repente siente el olor que tenía los estigmas del Padre Pío. Exacto. Y era tan potente el olor que él paró por el olor y ahí se dio cuenta que él estaba en un precipicio y que si no hubiese sido porque sintió ese olor, se habría caído. Y ahí él fue a la misa del Padre Pío. Fue y antes de que él le dijera, el Padre Pío le dijo, ten cuidado por donde caminas.
Sí. Amiga mía, lo que está diciendo me acaba de recordar, eso es absolutamente real y es uno de los tantos casos donde la gente estaba completamente agradecida de las capacidades sobrenaturales de este hombre, a no dudar, a esta altura un verdadero santo. Yo la May la veo con cara como de impacto con la historia del Padre No, Pío. yo de verdad, yo le soy sincera, yo no conocía la historia del Padre Pío. Es maravilloso. Yo lo he escuchado con atención y de verdad que encuentro fascinante que haya podido existir una persona con esas capacidades. Y actualmente uno que te tira las cartitas y no sé Claro. qué. Y ojo, es relativamente contemporáneo. Él murió en el año 1968, entonces hay registros, hay fotografías, ya hay claramente videos de él y hay una serie de registros serios que solamente ocurrieron, son contemporáneos prácticamente de varios de nosotros. Sí, El Julio. hecho de que él haya caminado o que se... Levitado. A lo mejor puede haber sido un acto de desdoblamiento o algo así, ¿o no? Claro. ¿Sabes que todo eso es válido? Habría que meterlo dentro de los aras del misticismo. Claro, porque no hay estudio acabado ni cero respecto a eso. Entonces, la posibilidad es todo, pero los testigos sí claramente dan fe y testimonio de aquella escena. ¿Y ahora, la iglesia finalmente lo aceptó? ¿O los estigmas al menos? ¿O a él como un cura más? la iglesia no quería aceptar los estigmas, mucho menos la bilocación, mucho menos la levitación, ni la capacidad de leer la mente. Tuvo que venir un grupo de psiquiatras décadas después para decirle, señores del Vaticano, a nosotros no nos compete, nosotros no somos hombres de fe, somos hombres de ciencia. Pero los estigmas de este señor que algunos han llamado santo, podemos decir que son de carácter completamente honesto y claramente sobrenatural. Atención, amigos míos. La conclusión es que hay una serie de características inexplicables en las heridas del Padre Pío. No se conocen casos de sangrado, ni en estado de hipnosis, ni con autosugestión. Como psiquiatra, debo admitir que me deja desconcertado. Finalmente, el 28 de septiembre del año 1968, y solo a causas naturales, a la edad de 81 años, él muere, dejando un legado descrito de prodigios, milagros, con cientos de testigos, con la capacidad de estar en dos sitios al mismo tiempo, con estigmas que lo acompañaron hasta su último día de vida, con la capacidad en algunas breves ocasiones de levitar, como siempre que confesaba leer la mente si algo se le quedaba en el tintero, el feligrés, y un largo etcétera de manifestaciones donde claramente parecía o rivalizaba con el propio Jesús. Y después de muerto, él ha hecho milagros en el fondo, la gente va y le pide, ¿Se encomienda? la gente se encomienda. ¿Suceden esas cosas con él? Amiga mía, la respuesta es absolutamente sí, porque cuando uno le pide milagros y él te los concede, es cuando, según la Iglesia Católica, califica para ser considerado santo. En el año 2002, Juan Pablo II, y después de una larga espera, y a veces lo ingrato que puede ser la Iglesia, con sus hombres de las más altas esferas de la fe, fue considerado hasta el día de hoy, sin lugar a dudas, con un cuerpo, un cadáver de casi 50 años, incorrupto, y que el próximo octubre será mostrado al mundo durante todo un año. Este hombre es hasta el día de hoy y para siempre y de todos los siempre, un santo. Grande Padre Pío, insisto, perdón que lo diga, yo no soy católico, pero yo con este hombre, chapo. Grande maestro, muy bien. Qué grande la historia del Padre Pío.